Muy buenas tardes. Iniciaremos en este día con la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Seguimos trabajando un poco con los triángulos después de ver diferentes criterios de congruencia como el criterio 1, criterio 2 y criterio número 3. Y ahora en la lección número 1, clase 1.1, nos vamos a concentrar en los triángulos isósceles, que algunos ya sabrán qué características tienen, pero otros quizás ya las olvidaron. Así que haga la unidad en grande y luego coloque el título de la lección de este día, que sería la clase 1.1. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el problema con el cual vamos a arrancar. Y en este problema dice que vamos a clasificar los siguientes triángulos según la longitud de sus lados. Y vamos a mencionar la característica de los triángulos isósceles. Así que aquí yo creo que voy a ir digitando la característica que podemos ver en cada uno de los literales. Por ejemplo, en el literal número A estamos viendo que los tres lados tienen la misma medida. Y cuando los tres lados tienen la misma medida, el triángulo se llama triángulo equilátero. Vamos a ponerle aquí triángulo equilátero. Posee sus tres lados con la misma longitud. Ese es el triángulo equilátero. 4, 4 y 4. Si usted tiene un triángulo que vale 7, 7 y 7, también es equilátero. Entonces, equiláteros son aquellos que tienen la misma medida en la longitud. Y con los ángulos pasa algo similar. Los ángulos son estas aberturas que están aquí, mire. Resulta que los tres ángulos también van a medir exactamente lo mismo. Poseen tres lados iguales y también tres ángulos con la misma medida. Ahí estamos con el literal A, que sería un triángulo equilátero. Vamos ahora con el literal B. En el literal B nosotros podemos ver de que el triángulo tiene un lado que mide 4, otro que mide 4 y posee uno que mide 3. Entonces ya no puede ser triángulo equilátero, sino que este triángulo sería un triángulo isósceles. Aquí lo voy a digitar. Triángulo isósceles, que directamente es el tema que vamos a ver el día de hoy. Isósceles. Vaya, se caracteriza porque posee dos lados iguales. Usted está viendo de que hay dos que miden 4 y hay un lado que mide 3 y uno de diferente medida sería. Así que estamos viendo aquí que sería un triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno diferente. Pero ocurre lo siguiente en el triángulo isósceles. Usted puede ver que estos dos lados son iguales. Y resulta que también hay dos ángulos iguales. Si usted puede ver, este vale 4, pero este ángulo tiene un reflejo hacia este ángulo. Lo vamos a dibujar. Y podemos ver de que el otro lado que mide 4 tiene un reflejo para este ángulo de aquí. También lo vamos a dibujar. Y esos ángulos tienen la característica que son iguales, de la misma medida. Entonces posee dos lados iguales y uno de diferente medida y dos ángulos iguales también. Ahora veamos el otro literal que tenemos dentro del ejercicio. Aquí podemos notar que hay un lado que mide 3, hay un lado que mide 6 y hay un lado que va a medir 4. Son de diferente medida, ¿verdad? Son de diferente medida. Y cuando tenemos este tipo de triángulo de diferente medida se le llama triángulo escaleno.
triángulo escaleno, los tres lados son diferentes. Es el escaleno. Igual, ¿verdad? Pasa con los ángulos. Este ángulo es 1 de una medida. Este ángulo es de otra medida. Y este ángulo es de otra medida. Entonces sus ángulos son diferentes. Aquí le vamos a poner también sus ángulos tienen diferente medida. Ahí está. Ahora veamos el último, el literal D. Aquí lo vamos a poner. En el literal D vemos que un lado mide 3. Vemos que un lado mide 3 también. Y hay un lado que mide, bueno, ese lado mide 3, entonces lo vamos a pintar de verde. Y hay un lado que mide 4.24. Entonces entra en la misma característica de isósceles. Solo le voy a poner isósceles porque ya habíamos visto que los isósceles son los que tienen dos lados iguales, ¿verdad? Entonces son los que tienen dos lados iguales. La pregunta es ¿dónde están los ángulos iguales? Aquí los ángulos iguales están en esta esquina. Este de acá es igual a este. Porque para sacar los ángulos iguales son como reflejos. Este se refleja aquí y este se refleja aquí. Entonces así se pueden sacar los ángulos iguales. Y hay otras clasificaciones, acutángulo, rectángulo, octosángulo, pero esas las vamos a ver más adelante. Aquí solo los estamos clasificando de acuerdo a los lados. Y es importante que ahora señalemos que un triángulo puede tener estas características que vemos aquí. Las voy a ir señalando una por una, ya las están dando en el comprende. Vaya, lo primero es llamarle a esta esquinita o a esta puntita de acá, se le llama arista. Y la arista se forma, fíjese bien, cuando se unen los lados que tienen igual magnitud. Este de acá es igual a este. Entonces por eso cuando se unen los dos lados hacia arriba, a esa parte se le llama arista. Luego tenemos la base. La base siempre va a estar opuesta a la arista. Si la arista está arriba, entonces la base va a estar abajo. La base sería como el lado que sostiene el triángulo. Y los ángulos adyacentes son los que se forman en la base. Aquí hay un ángulo y aquí hay un ángulo. Por eso a esto se le llama ángulos adyacentes. Adyacentes significa que uno va a la derecha y otro va a la izquierda, o que están a la par de la base. Y luego tenemos los lados opuestos. ¿Cuáles son los lados opuestos a los ángulos adyacentes? Si aquí hay un ángulo adyacente, este de acá sería un lado opuesto. Y si aquí hay otro adyacente, el de acá sería otro lado opuesto. Así que ahí tenemos las partes, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en la página 116? Clasificar a las figuras de acuerdo a si son escalenos, isósceles o si son equiláteros. Y también señalar las partes, aristas, lados opuestos y bases, pero solamente para los triángulos isósceles, solo para los isósceles. Página 116 del libro, y lo mismo vamos a hacer en la página 120 del libro de ejercicios.